Buenas tardes, queridos amigos, preciados poetas. Hace unas semanas Viaje Cultural estuvo en la exposición de fotografías Las Miradas de África, de nuestro estimado y querido Basilio Rodríguez Cañada, editor de la editorial muy prestigiosa Cial Pigmalión. Y bueno, nos encontramos en este momento en la exposición fotográfica y vamos a dar un recorrido de todas las fotografías para que ustedes las puedan apreciar. Y luego vamos a una pequeña presentación en donde nuestro estimadísimo Basilio nos comenta cómo nacieron las fotografías. Queridos amigos, muy buenas tardes. Armando Lozano no solo es de esta casa, jefe, y también una persona que ha padrinado a incontables artistas y escritores de diferentes culturas, sino que además pues, es parte ya de la familia asiática. Desde hace relativamente muy poquito, de hace un par de meses, eh, ya es miembro de esa gran familia de más de 2.600 personas de 4 continentes. Es autor ¿no? Y en esta casa aterrizamos pues, hace aproximadamente un par de años, de la mano de otro excelente amigo que también está aquí presente, de Anton Tunsi, porque queríamos un lugar donde pudiésemos presentar el libro de un autor árabe desconocido en España, pero que se sintiese como en casa. Tras esa primera presentación, vinieron otras muchas, colaboramos en diferentes proyectos y cuando surgió la posibilidad de hacer una colaboración en el tema de las exposiciones, pues me planteó Armando que hiciésemos una sobre África y se me ocurrió rescatar un viejo proyecto que me hace retroceder en el tiempo casi un par de décadas. Lo que ocurre es que el tiempo es tan eh, relativo, ¿no? Y además se nos escapan los dedos como el agua, ¿no? Y el recuperar experiencias, vivencias pasadas, aunque parezcan lejanas, pues lo que hace en definitiva es reencontrarnos o nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestro itinerario vital y profesional, porque efectivamente si llevamos dedicados al vaticanismo casi 3 décadas es porque hubo unos primeros proyectos, unos primeros momentos, unos primeros viajes y unas primeras amistades que nos invitaron a convertirnos en un mundo desconocido, pero que era apasionante y ahora es parte de nuestro trabajo y parte de nuestra familia. En fin, que muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es muy gratificante el poder reencontrarme con personas tan queridas, tan diversas y que además hayáis hecho un hueco en un día festivo, de asueto, de familia, como eso hay para estar aquí y para ver esta modesta exposición que además, por lo que he contado, la rescaté el año pasado cuando me pidieron en la Feria del Libro de Venezuela que hiciese una exposición sobre África, estaba dedicada al continente africano. Y bueno, pues rescaté estas fotografías y les apasionaron, les encantó, ¿no? Y es cuando nos planteamos hacer un libro con parte de estas imágenes y con dibujos de autores muy diversos. Pero como queríamos de alguna forma testar también el interés del público y sobre todo ver si tienen vigencias, si son intemporales, si parecen un poco anacrónicas o sacadas del baúl de los recuerdos, o son frescas, o son naturales y actuales, pues quise hacer esta prueba, ¿no? Para que me digáis como todos, y ha tenido sentido, una locura más. Como dice Raquel, pues nos obliga a seguir pisando el acelerador. No sé, es una carrera que no sé dónde lo va a conducir, pero lo cierto es que hasta ahora pues, nos ha permitido conocer a personas maravillosas como porque estáis aquí esta tarde. Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué esta exposición? ¿De dónde surge? Pues surge de un gesto de amor
Esto que quise tener con una persona con la que nos planteamos compartir nuestras vidas y que teníamos que probar si era posible que pudiésemos convivir en distintos contextos y situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces le invité a dos viajes, a un viaje a África y otro a América, ¿no? Bueno, si en distintos paisajes y en situaciones diferentes aguantamos, pues eso quiere decir que tenemos más posibilidades. Y este fue un viaje de escape de los dos. Un viaje en el que dejamos nuestra realidad cotidiana, una realidad trepidante, una realidad a veces estresante, y nos zambullimos de nótico en el África profunda, en el continente africano. Porque para mí pues era una obligación, dado que ya llevaba varios años trabajando con las culturas y literaturas africanas, y porque me parecía que para poder ser africanista pues uno tenía que haber pisado tierra africana, no solo del norte de África, que conocía muy bien, sino del África subsahariana. Había estado en Guinea Ecuatorial, pero bueno, en ese país la lengua era mucho más cercana y queríamos algo diferente, una pequeña aventura, ¿no? Y lo cierto es que casi fue una aventura maravillosa y loca, de la que logramos sobrevivir con el área, claro, porque el miedo, ¿no?, al paludismo estaba ahí muy presente, y después de un tratamiento largo y complicado, pues hicimos un recorrido. Estaba al principio, no sé si es posible rescatar el mapa para que vean un poquito eh, cómo fue este itinerario, cómo fue este viaje. ¿Sería posible poner al principio del vídeo? Perdona que te interrumpa, que está con otros creaciones técnicos, pero es para explicarles brevemente a los presentes en qué consistía este viaje, este recorrido, para que se puedan hacer una idea y luego al ver las fotografías las puedan indicar con mayor precisión. Como digo, ya está, muy bien. Aquí tenemos un mapa de Senegal, donde se pueden ver, por un lado, la capital. Tenemos el extremo izquierdo, el más occidental, Dakar, que es un destino obligado, donde aterrizamos. Y luego, pues, las distintas zonas que van a ver en las fotografías reflejadas. En Bur, bueno, se nos fue. En Bur y, bueno, sí, para atrás otra vez. Gracias. En Bur, de ahí pasamos, dimos un salto al norte, nos fuimos a San Luis, la isla de San Luis, también en el extremo izquierdo, lugares paradisíacos muy recomendables para empezar una relación o para superar ciertos problemas, lo recomiendo vivamente. Y de ahí nos vamos a limpiar al interior, a la zona sahariana, bajamos, atravesamos Gambia, país estrecho, pero muy interesante y curioso. Y de ahí vamos a lo que es la Casamance. La Casamance, que es una zona que pretende independizarse de Senegal y que es una zona de selva profunda. Y en una zona conflictiva porque está haciendo frontera con Guinea-Bissau. Como sabéis, pues las constantes guerras fratricidas han asolado la región. Por tanto, ahí nos pararon en numerosas ocasiones, pasamos controles muy diversos, pero bueno, pudimos regresar sanos y sanos. Y bueno, pues luego hicimos también alguna otra pequeña incursión en el centro para retornar de nuevo a la capital y de ella regresar a España. Por tanto, estuvimos en las tres zonas fundamentales de Senegal. En la zona sahariana, como hemos dicho antes, en la zona de la selva, la zona más profunda y más complicada, más sugerente y más bella, y la zona costera, que es la que el turismo occidental, especialmente el turismo francés, pues estaba ya transitando desde la década de los 60, especialmente nosotros, la verdad que no lo comprobamos, pero dicen que es un destino sexual para las señoras europeas que quieren tener aventuras africanas. Por tanto, si alguien se atreve, pues encontrar aventuras muy diversas también.
luego le preguntan a Raquel, porque yo la verdad que eso no. Yo venía a traerme, no recuerdo ese mes, por supuesto, el recuerdo personal está ahí. Luego fructificó en mis tres mejores versos, están por ahí un par de ellos, ¿no? Pero yo quería traerte un recuerdo de esa experiencia, porque precisamente esos libros que nos han vendido, más que de África, como del mundo. Es esa parte del mundo en la que se encuentran materias básicas que necesitamos y que seguimos expoliando, pero que siempre hemos proyectado con la tristeza, con la hambruna, con las guerras, ¿no? Con tanta realidad. Y fuimos parando, fuimos hablando con las personas que nos parecían más interesantes, fuimos recorriendo también los estigmas de África. Estas imágenes que han aparecido antes, está en San Luis, está allá en San Luis, y aquí es muy bucólico, muy romántico, aunque bueno, no sé, Raquel no me dejaba dormir porque salían los cangrejos estos, empezaban a hacer ruido al lado de la cabaña y ella decía que bueno, que tenía que estar ahí con la escopeta dispuesto a todos los elementos estos que no hacían nada, pero el ruido sí, eran muy divertidos, ¿no? Insisto que la isla que apareció antes es la isla de Gorée, la denominada isla de los esclavos, estaban haber terminado. Y para mí era un lugar simbólico que quería visitar. Era la isla donde encerraban a los esclavos que en las incursiones interiores pues habían raptado, habían secuestrado a golpe de látigo y habían puesto grilletes y ahí les hacían esperar semanas o meses hasta que eran embarcados en la trata negrera camino de América. Salían por una portezuela, no he puesto esa imagen porque quería que fuese una exposición alegre. Tenía razón Armando cuando ha dicho antes que es purgado las fotografías de este viaje y de esta exposición, porque no quería pues, que estuviesen presentes ciertos elementos. Pero bueno, en el libro que vamos a publicar sí que estará. Y había una estrecha puerta por la que salían para nunca retornar. Y eso me impactó profundamente, ¿no? Porque decía antes que eran personas que habían sido erradicadas de sus familias, de sus poblados, del hábitat, del lugar donde dieron la luz primera y que eran obligados a ser trasterrados de por vida, a dejar su tierra, sus costumbres, su libertad, para vivir una dura condena, un cautiverio obligado en el que perecieron muchos de ellos, incluso en el camino, ¿no?, antes de llegar a su destino. Y la verdad es que cuando visitamos esta casona, su viejo fuerte, uno percibía esas energías, casi escuchabas los lamentos y los gritos de dolor, ¿no? Por eso, pues, lo que he hecho es fotografiar la isla, aparece la isla, porque además tiene un trazado muy peculiar. Se ve esta casa donde eran encerrados los cautivos, pero me fijé más en el paisaje, ¿no? Esos chicos que estaban esperando a los turistas y que de manera juguetona se lanzaban el agua para pedir unas monedas, ¿no? Me pareció que era una imagen diferente, ¿no? Que también África ha cambiado, que tiene una historia dura, pero yo espero, deseo que tenga un porvenir pues mucho más halagüeño, ¿no? Y pues quise ver un poquito esa otra parte, ¿no? Esa cara y cruz que siempre se nos muestra con la cruz del sufrimiento, ¿no? Pero hay una cara, ¿no?, de esperanza, de alegría, especialmente es el continente más joven. Ahí está nuestro futuro. Y está viniendo porque les proyectamos una imagen de Occidente ideal. A través de los medios de comunicación les vendemos que prácticamente pues aquí se cumplen todos los sueños, porque muchos de ellos pues perecen intentando llegar acá, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que volviendo al itinerario de esta exposición, vivimos jornadas muy intensas y muy gratificantes, que yo he intentado reflejar en las imágenes y en una serie de textos que escribí y que he ido publicando, pero que hasta ahora no he rendido, ¿no? Un poema titulado Alma Africana. Ese texto está al principio de la exposición y que, si me lo permiten,
voy a leer, con eso voy a terminar para que no se me salga esto excesivamente largo, de textos que han sido publicados en diferentes formas. En definitiva, vivimos una experiencia apasionante, vivimos una experiencia singular, una experiencia que yo creo que nunca olvidaremos, que siempre que la recordamos, como digo, aflora esos recuerdos más gratos, ¿no? Y la selección que hemos hecho de fotografías es muy completa. Desde nuestra llegada a la gran ciudad, ese parajín de la gran ciudad, pero sobre todo los distintos lugares donde fuimos recalando y sobre todo he querido resaltar la amabilidad, la acogida grata siempre que nos brindaron todas las personas con las que tuvimos contacto. Desde enseñarnos sus humildes chozas, donde estaban, por supuesto, desnudos. Hay alguna foto que tampoco he querido ponerla para no herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero donde te decían prácticamente desnudos y con una naturalidad te enseñaban, ¿no? Pues, cómo dormían sus hijos bueno, en fin, cómo les alimentaban, ¿no? Hasta, pues, por ejemplo, llegar a un poblado, que eso es algo que yo supongo que Raquel nunca olvidará, ¿no? Cuando acaba de nacer una niña y se acercó la abuela y le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Raquel. Y en cuestión de segundos, todo el poblado, y me emocionó casi, ¿no? Al recordarlo, y empezó a gritar, Raquel, 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 Raquel. Y en ese momento bautizaron a alguien, pues, no, es una pena que lo hayamos muerto, y no tenemos una deuda pendiente, tenemos que regresar. Pero en ese momento, pues, la niña se convirtió en el testigo, en el notario, de nuestro caso, por el poblado, ¿no? Y eso es algo muy hermoso, ¿no? Que aprendes la capina. No es eso lo importante, lo más significativo es que hay un encuentro, que hay una fusión, que hay un feedback ahí, ¿no? Y eso tenía un significado y que aún no lo hemos desentrañado y tenemos que lograr desentrañarlo, ¿no? A lo mejor visitando de nuevo el poblado con nuestros hijos, que deben tener una edad similar a la de esa Raquel negrita, pues encontramos el significado de lo que ocurrió en ese momento. En definitiva, cada una de las fotos es una historia que yo le he querido contar y he invitado a una serie de amigos y autores a que la cuenten, o que se la inventen. Por eso va a aparecer el libro con las fotografías de esta exposición y alguna más, y con los textos de autores muy diversos. Algunos escribieron esos textos hace más de una década. Por ejemplo, Juan Manuel Beso se ha olvidado ya que escribió el texto, ¿no? Hace 12, 13 años, ¿no? Otros han fallecido, como Enrique Una, que también escribió un bello texto. Bueno, pues ha sido el intelectual africano más grande que he conocido. Estaré conmigo, estaré en ese libro, por supuesto. Y bueno, pues otros como Justo Bolecchia, también se olvidó, ¿no?, de que había escrito ese texto, pero fueron mis maestros, las personas que me enseñaron durante 15 años, pues todo lo que prácticamente he aprendido sobre el continente africano, las diferencias y las similitudes, los problemas y también pues, los logros, ¿no? En definitiva, África es parte de mi vida, es parte de mi itinerario vital y, por supuesto, profesional. Y por eso, pues, quiero leeros este texto para finalizar mi intervención y darle la palabra a un par de personas que si han hecho esos textos y se acuerdan que los lo tienen aquí muy recientes y que me gustaría que lo viesen, ¿no? Porque es la visión que ellos tienen sobre estas fotografías, sobre una fotografía en particular. Y como en definitiva el libro no va a ser mío, sino que va a ser de los lectores, va a ser para todas esas personas con las que hemos compartido vida y andanzas, pues es la mejor forma de cerrar este acto antes de bajar para ver la exposición juntos, si lo deseáis, o cada uno por su lado y por su cuenta, y luego tomarnos un vino para celebrar este encuentro. ¿Te parece bien? Sí. Pues voy a leeros este pequeño texto que dice así. Las miradas de África. Es una difícil tarea definir con un simple título el compendio de pueblos, gentes, mensajes y vivencias que recoge la presente exposición fotográfica. Este álbum africano surgió como resultado de un viaje a Senegal y Gambia. Durante ese viaje, exento de los riesgos que antaño amenazaban a los viajeros occidentales que se adentraron en las entrañas
del gran continente negro, tuve la fortuna de descubrir aspectos muy variados del África subsahariana. En mi pequeña aventura conté con la grata y amena compañía de un entrañable grupo de trotamundos y sobre todo de una persona muy especial con quien comparto experiencias similares. Al tener que retolar con el título esta colección de instantáneas, me he inclinado por uno simple y algo utópico, pero que describe fielmente lo que más me impresionó de tan peculiar película: las miradas de África. Ciertamente, las miradas de los africanos fueron lo más sorprendente. Como decía un buen amigo, escritor y algo bohemio, el paisaje carece de valor sin el paisanaje. Y en esta ocasión, los múltiples protagonistas fotografiados nos muestran la elocuencia del alma africana a través de sus miradas, porque los africanos miran con fijeza, intensidad, curiosidad, alegría, dulzura, insinuación, pero también con dolor y pena. De esta manera desvelan al visitante sus sentimientos y sus temores. El continente africano recuerda así a los que diseccionaron su topografía a golpe, escuadra y cantabón, que no pudieron, no obstante, llevarse la más valiosa de sus riquezas naturales, la esencia africana. Y ese espíritu telúrico y animista reclama a los hijos que le fueron arrancados durante siglos. Un alma que sufre en silencio la sed, la enfermedad, el expolio, la sumisión y el hambre de sus habitantes y de sus tierras. Y esa mirada es un reto, un grito de dolor largamente silenciado, una lucha callada. Esos ojos piden, suplican, reclaman y exigen. Nos obligan a tomar conciencia de que somos, en gran parte, responsables de su gran pena, de su mala suerte, de su enorme desconcierto. Nunca podré olvidar a los niños con quienes nos cruzamos que, sembrados con la inocencia y la esperanza, esperaban una oportunidad para ser, para sentir, para diseñar su mundo. Tampoco se me borra de la retina el agotamiento que doblegaba la espalda de los mayores, cansados de llevar toda su vida tan pesada carga, sin alcanzar a entender por qué les arrebataron las ilusiones y los sueños. Pero África es también sensualidad, exuberancia, alegría y colorido. África nos hace guiños para que descifremos sus claves, para que surquemos sus ríos, para que nos adentremos en la espesura y crucemos los desiertos de arena y de sal. África es un estallido de vida que nos invita a aguzar nuestros sentidos para disfrutar de irrepetibles sensaciones. Todo lo anteriormente descrito es lo que he intentado captar a través del objetivo de la cámara fotográfica. Instantáneas que tienen vida propia e historias que transmitirnos, fugaces instantes que permanecerán. En definitiva, os invito a compartir mi nuestra particular experiencia africana. Espero que os guste y que nos permita a todos reflexionar sobre la cruda realidad del continente vecino, una realidad que también es nuestra.